Un lindo y hermoso domingo y gracias una vez más a nuestro Creador y Dador de nuestra vida. Esperando en el Señor que este estudio sea como el alimento, como ese alimento físico que nos da la fuerza, nos da el vigor y poder entender estos simbolismos que el Antiguo Testamento nos habla. Así es de que hoy pues estaremos viendo, como ustedes ven ya en su pantalla, bautizados en Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Bautizados en Moisés y no en Cristo, no a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué bautizados en Moisés? Bueno, vamos a analizar junto con ustedes y con nuestro pastor José Boro, que hoy está acá también con nosotros. Pastor José, bienvenido en este primer día de la semana. Muchas gracias, pastor. Muy bienvenido a los hermanos y amigos y también satisfecho de estar hoy con ustedes nuevamente. Es una gran bendición y para mí, de verdad, hermanos, es un gran placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y amén. Esta mañana nosotros en este momento, ¿no? Vamos a estudiar una parte tan hermosa, tan bella, que vamos a tratar de identificar lo que realmente es un bautismo. Así que, pastor, no sé si usted quisiera orar. Claro está. Adelante. Les invitamos para que oremos juntos. Acompáñenos en esta oración. Señor y amante Padre, en esta hora invocamos tu santo y bendito nombre. Limpia, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones. Haznos aptos, Padre, ante tu presencia, no por nosotros, sino por la sangre de tu Hijo, aquel Señor que vino y se entregó en cuerpo y alma para la salvación de la humanidad. Amén. Oh Padre, ruégote, Señor, que en este momento, en este estudio, te manifiestes, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Amén. Y que Él, Señor, nos haga entender y comprender la gran necesidad que tenemos de cambiar, Padre, nuestra vida y de entregarnos, Padre, en cuerpo y alma a tu persona. Te pedimos el discernimiento de tu palabra. Amén. Y que seas tu Padre quien exponga a esta cantidad de hijos tuyos que nos ven, Padre, a través de estos medios de las redes sociales. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos y amigos, y pastor también acá, el pastor Víctor. Vamos a disfrutar esta semana de algo maravilloso. Y para ello, para empezar, porque realmente el apóstol o los apóstoles y el mismo Cristo siempre se mantuvieron hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no era más que una sombra, era un símbolo de lo que realmente iba a pasar. Y las personas de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pablo, de los tiempos de los apóstoles, siempre miraban a Moisés como una figura y como otra figura especial, entonces ahí estaba Abraham. Y todavía ellos hoy dicen nuestro padre Abraham. Y podemos pasarnos la mañana hablando solamente de Abraham, de lo que ellos piensan de Abraham. Pero en esta ocasión, ahora vamos a llegar al apóstol Pablo. Que Pablo tiene una percepción real de lo que es el Antiguo Testamento. Y él nos habla no solamente en los Corintios, sino también en Hebreos, también que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver acá en el libro de Primero a los Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer solamente algunos versículos. Nos dan muchos versículos, pero vamos a leer el primero, el segundo y el tercer versículo para ver qué nos dice el apóstol Pablo ahí. Cómo él hace una comparación de la realidad. Dice él en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, hablando de Moisés,
hablando de Abraham, hablando de los profetas, de los patriarcas, todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él dice todos porque él tiene en su mente un pensamiento tan profundo de que Cristo es el que ha hecho todo desde el pecado de Adán y Eva. Y él dice, todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo intrínseco allí. No es que decían, ok, te bautizo en el nombre de Moisés. No, es que hay una creencia, hay una realidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso enseñarnos, que así como fue en Moisés, así como fue en Abraham, así como fueron los hijos de Israel, también ahora va a ser en Cristo. Somos imbuidos en él para salvación, pero siempre y cuando creamos en la palabra. Y sigue diciendo, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. Gloria a Dios. Y sigue el versículo 2, para que ustedes vean cómo dice el versículo 2 también. Ahí está el 2. Claramente dice, porque no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres, ahí está el versículo, el versículo que sigue. 4. El 4, ahí está. Porque también nos dice, y todos bebieron la misma bebida. Ese es el centro de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Todos hemos bebido la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Y esa roca nos dice que era Cristo. El Antiguo Testamento es Cristo trabajando con nosotros. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Todo lo que los mártires pasaron. Y también donde está Cristo hoy, también está trabajando. Ahora, ¿qué nos dice él? Debemos estar imbuidos de él. Debemos estar llenos de él. Y cuando nos habla de un bautismo, ustedes ven que cuando bautizamos los pastores, a la persona la sumergimos, la zambullimos en un buen entendimiento del idioma, ¿no? La sumergimos dentro en lo profundo y luego la sacamos, significando que es una nueva vida y que es una nueva vida en Cristo, nuestro Salvador. Y eso es lo que significa también bautizados en Moisés. Tenemos que aprender, y tuvieron que aprender casi de memoria nuestros antepasados, esos 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés. Todo eso, cuando uno se baña de eso, con el libro de Levítico y con otros libros más, es cuando uno está bautizado. Y bautizarse es sumergirse dentro, en la misma esencia de la salvación, que es Cristo Jesús, o que en aquellos tiempos fueron Moisés y los demás. Pastor Romero. Sí, gracias, Pastor José Boro. Realmente este bautizo en Moisés, algunos dirán, bueno, pero ¿cuándo Moisés bautizó? O sea, ¿cuándo Moisés agarraba a las personas y los sumergía? Precisamente, esa historia que Pablo cuenta, que fueron bautizados en Moisés, fue cuando primeramente cruzaron el mar. Dios abrió el mar. Las personas del pueblo de Israel pasaron sobre las grandes olas que se levantaron. Así es. Las paredes de agua, y allí es que esas paredes simbolizan la sumersión de ese pueblo de Israel que salió. Y es verdad, ese pueblo no llegó a la tierra prometida, porque más adelante encontramos de que solamente los de 20 años fueron los que llegaron a la tierra prometida. Pero ellos también fueron bautizados en el momento de que el río se abrió. Allí, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ya iban bautizados. Por eso es de que podemos ver que el Moisés, en realidad, aún el
el pueblo que llegó a la tierra prometida, llegó bautizado. El pueblo que salió de la esclavitud al desierto llegó bautizado. O sea, todos en su momento han recibido el bautismo para la preparación y el mensaje de la verdad presente. Así hoy nosotros, muchos quizás hoy en día, ¿verdad? No han tomado esa decisión, están conociendo la verdad, pero es necesario que se bauticen, y un bautismo es una tumba líquida. Siempre he dicho que es una tumba líquida, así como es hoy en día para que la persona se sumerja completamente y salga. Es el ejemplo que Cristo realmente nos dejó a nosotros. Por eso también la sierva del Señor, allí en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 120, ella dice: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. Vean, ahora, aquí es para que los que hoy en día no les gusta tocar el Antiguo Testamento, ellos dicen, no, ya nomás el Nuevo Testamento, ya nomás de Mateo a Apocalipsis, ya olvídense de Génesis a Malaquías, ya eso ya quedó caducado. Hermanos, mucho cuidado. El nuevo no pudo haber existido si el antiguo no estaba. Y por eso es de que casi todas las palabras del Nuevo Testamento nos aparecen, pastor, con palabras del Antiguo Testamento, con hechos de los que vivieron en ese tiempo. Y Pablo, aunque habla, ¿verdad?, de aquella gente, de aquellos antecesores, de aquellos padres, pues les habla del pasado que no conocieron. Y aún también sigue diciendo la sierva del Señor, el uno es tan esencial como el otro. Ahora entendemos la importancia del antiguo y del nuevo. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Ahora nosotros vemos que realmente el Antiguo Testamento, pues aún Pablo habla, como ya decía la Escritura, esa roca era Cristo. O sea, siempre Cristo, desde la salida de la esclavitud, desde el inicio, Cristo es el que ha patrocinado, es el que ha guiado, es el que ha llevado. Aunque hay algunos por ahí que dicen que Cristo no aparece hasta el Nuevo Testamento. No, mi hermano, la palabra es clara y ya lo vimos. Que Pablo habla que aquella roca que golpeó Moisés era Cristo. O sea, un símbolo de lo que realmente nosotros tenemos que aceptar y que entender, que Cristo aparece en toda la Biblia. Y también, pues podemos ver que el mismo Padre también habla a través de las Escrituras. Pero claro, en este momento estamos viendo esos principios, esos símbolos en la cual iba a llegar al Nuevo Testamento. Pastor, ¿quiere decir algo? Porque tengo otra lectura. Ok, mire, quiero hacer énfasis, pastor, en lo que es el bautismo, ¿no? Eso que usted dijo, perfecto, bien, pero para poder ser bautizado, entonces había que entrar y seguir la multitud. Amén. Seguir la multitud. ¿Por qué? ¿Cómo? Por obediencia. Y hoy Dios nos puede proteger cuando le obedecemos. Si no le obedecemos, entonces la protección de Dios no está. ¿Qué fue lo que pasó justamente con los egipcios cuando quisieron entrar también al mar? Porque iban con una mala intención, no con un acto de obediencia, sino, y la mala intención hace que la persona se aparte, hace que la persona no alcance la salvación. Sin embargo, nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando en que Dios está de nuestro lado siempre. Como lo estuvo también con los israelitas cuando salieron de Egipto. Claro, en la enfermedad. Ahí está el punto más esencial. El maná. Cuando tenían hambre, cuando la nube se ponía durante el día para que el calor no los quemara.
Cuando la nube se ponía de noche para que en la noche el frío no los congelara en el desierto. O sea, es una gran bendición. La protección de Dios debe ser siempre nuestro bautismo. Que Dios nos cubra, que Dios nos llene, que sigamos la palabra de Dios. Que seamos obedientes a la palabra de Dios, pastor. Amén, amén. Gracias, pastor. Pues todo esto vemos el simbolismo que había aún del bautismo, cómo fueron bautizados. Y hoy, pues lógicamente, ¿verdad? Hoy el símbolo y la enseñanza de Cristo es de que la persona tiene que sumergirse. ¿Por qué? Porque Juan sumergió a Cristo. Amén, así y es. dijo el Señor a Juan, es necesario que lo hagamos. Así es. Entonces, si es necesario, mi querido hermano y hermana, tú que estás ahí, quizás no has tomado una decisión, o quizás caíste, desobedeciste, o quizás algo hiciste que sabes que es pecado, a través del bautismo y la entrega, es que Dios un día te va a aceptar. Por eso es importante ver lo que también dice el mismo libro que lleva por nombre Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 15 y 16. Dice la sierva del Señor, los principios de la justicia exigían una narración fiel de los hechos para los beneficios de todos los que hubiesen de leer el relato sagrado. En este percibimos evidencias de la sabiduría divina. Se nos pide, se nos pide que obedezcamos la ley de Dios, y no solo nos instruye en cuanto a la penalidad de la desobediencia, sino que narra para nuestros beneficios y amonestación la historia de Adán y Eva en el paraíso y los tristes resultados de su obediencia a los mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios. Tú dirás, ¿Adán y Eva? ¿Cuáles? ¿Verdad? Porque muchos dicen, no existían. Ya. Claro, para eso tendremos que ver el capítulo 2 de Génesis, porque en el capítulo 1 vemos toda la creación de Dios, del ser humano a semejanza de Dios. Pero ¿por qué entonces Adán pecó? Tuvo que haber alguna ley que dijera que tenía que llegar a la muerte, si no, entonces ¿cómo Dios lo iba a condenar? Y hoy es lo mismo. Si hoy no tuviéramos una ley de Dios, entonces ¿por qué Dios nos condena? Si no hay ninguna ley. ¿Por qué Dios dice que yo puedo morir eternamente si no hay ninguna ley que me diga el por qué Dios me va a condenar eternamente? Correcto. O por qué me va a dar la salvación. Por eso hoy los desobedientes a los mandamientos de Dios pues tendrán que pagar por su falta y su pecado. Aunque como unos dicen, ¿verdad? Ya Cristo pagó por mí, sí, Cristo pagó por ti, Cristo pagó por tus pecados, pero Cristo no te da autoridad para que sigas pecando. Exacto, y sigas desobedeciendo. Hay que ver la vida de Cristo para comprender y entender lo que en realidad Cristo hace. Ahora mira esta otra cita, el deseado de toda la gente, página 15. Mira lo que dice. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel. Fíjate lo que ahora nos dice la palabra de Dios. Éxodo 25:8 dice, hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Ese ha sido siempre el propósito de Dios. Dios nos hizo a su semejanza. Dios vivía con Adán y Eva. Entonces, hoy, ¿por qué tendría que ser una diferencia? Pero en realidad Dios lo que busca es vivir con sus hijos santos, sus hijos obedientes, aquellos hijos que cumplimos con la voluntad de Dios y no con nuestras voluntades. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, Éxodo 25:8, donde Dios le da una orden. ¿Por qué Dios quería un santuario? ¿Por qué Dios quería habitar acá? ¿Cuál era el propósito del Señor? Bueno, dice la sierva del Señor, allí mismo, en el deseado de todas las gentes, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos, el símbolo de su presencia. Vean, ahora menciona ese símbolo en el cual Dios había mandado hacer ese santuario. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Amén. O sea, de una forma
Dios quería habitar con los suyos. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo, como dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, qué lindo, ¿verdad? Como Juan lo describe. Juan caminó 3 años y medio con el Señor. Y ahora nos describe la gracia de Cristo, el aspecto del Señor. Y esto es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Esa gracia, ese aspecto, ese buen rostro, que a veces parece que acabamos de observar un limón y toda la gente nos ve como lo más terrible. Pero la verdad es que hoy en día necesitamos tener buena presencia y buen carácter. Amén. Y buen reflejo hacia los demás. Amén. Por eso, Pastor Boro, pues hoy nosotros podemos Amén. Ver en realidad lo que somos bautizados ahora ya no en Moisés, sino en Cristo, Amén. En el Padre y en el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Podamos vivir eternamente confiado en Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz día.